Hoy en Es la Hora de Opinar con Julieta Ramírez, Damián Cepeda y Gibran Ramírez. Vamos a debatir sobre el caso de Huachicol Fiscal y su impacto en la política nacional. Después, con Marco Fernández, platicaré del presupuesto que será dedicado a la educación el próximo año. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno en el sector educativo? Y para terminar, con Adolfo Laborde, hablaré de la propuesta del gobierno de México para elevar los aranceles a productos provenientes de China. Así que quédese aquí, en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Esta semana se destapó un caso de corrupción. Quizás sea uno de los casos de corrupción más importantes que hemos visto en los últimos años. Estamos hablando del Huachicol Fiscal, donde grupos del crimen organizado ingresaban combustible a México desde Estados Unidos, haciéndolos pasar por aceite o lubricantes para no pagar los impuestos correspondientes. Las autoridades han detenido a algunos de estos criminales, funcionarios, empresarios involucrados en este escándalo, incluyendo altos mandos de la Marina, dos sobrinos de políticos del exsecretario almirante Rafael Ojeda. Y hoy en la mesa con representantes de partidos políticos vamos a retomar este caso de corrupción, el famoso Huachicol Fiscal, y del impacto que esto puede tener en la política nacional. Le doy la bienvenida a Julieta Ramírez. Ella viene en representación de Morena. Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Gibran Ramírez viene en representación de Movimiento Ciudadano. Gibran. Buenas noches, Leo, compañeros. Y finalmente Damián Cepeda viene en representación del Partido Acción Nacional. Damián, buenas noches, Leo, y buenas noches a mis compañeros. Bueno, pues empecemos contigo, sí, claro. Si te parece, Damián. ¿Cómo viste este caso? A mí me parece un caso que describe la pudrición que existe en el sistema mexicano el día de hoy, en este gobierno. Y creo, en este gobierno. En este gobierno de Morena, ¿no? Okay. Ahorita voy a hacer una diferenciación. Sí. Por supuesto que existen problemas desde hace mucho tiempo atrás, pero este grado sí me parece el exceso. Es, Leo, y quien me esté escuchando, el caso de corrupción más grande jamás documentado en México. Punto. No existe punto por dinero, de comparación, ¿no? En términos de dinero. Sí. Estamos hablando de estimados que van desde 177 mil millones de pesos al año hasta arriba de 200 mil al año. Nada más para poner en contexto, Segalmex, que es el segundo caso de corrupción más grande que existe documentado en México, que también es del gobierno de Morena, del gobierno anterior, 15 mil. Estafa maestra, 7, 8 mil. Aquí estás hablando de 200 mil millones de pesos al año. Entonces es brutal la corrupción que se generó. Segundo, me parece que es de verdad terrible porque implica crimen organizado del Estado mexicano. Y me explico. O sea, para hacer esto, ¿qué implica el Huachicol? Implica salieron y compraron legalmente a Estados Unidos diésel o gasolina y luego la hacen pasar como si fuera lubricante, aceite, lo que sea. Eso implica pedimentos, eso implica ponerse de acuerdo en la aduana, eso implica temas fiscales. Luego, ¿qué haces con tanto volumen? Porque son cantidades, lo venden, lo meten, Pemex y demás, Marina. Entonces implica 3 o más personas de manera continua cometiendo un delito. Es la definición de delincuencia organizada, nada más que aquí el que lo lleva a cabo es el Estado mexicano. Entonces sí es brutal. Y me parece a mí que no se puede decir que es algo, digamos, ajeno, porque quienes lo llevaron a cabo hasta el día de hoy son los sobrinos políticos del entonces secretario de Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fueron creciendo en influencia y eran los operadores políticos. Entonces, sí me parece que hay una red brutal. Qué bueno que el gobierno de Claudia Sheinbaum, hoy, después de años de estarse denunciando el caso, esté entrando a la materia. Pero yo espero que entren de verdad y que no le pongan freno a esas investigaciones, porque los veo igual de preocupados por defender al entonces secretario de la Marina que por desarticular esta red. Todos deben de pagar y se tiene que acabar con esa red de corrupción y crimen organizado del Estado mexicano. Julieta Ramírez de Morena. Pues iniciaría por decir
que este caso, como ya comentó Damián, es un caso en donde en primer lugar lo denuncia el exsecretario de la Marina. Se da la denuncia durante el gobierno del presidente López Obrador y finalmente cuando llega la presidenta Claudia Sheinbaum, yo considero que una vez asentado el gobierno y posteriormente llevadas a cabo ciertas investigaciones y hacerse de ciertas pruebas, es que se puede proceder a hacer las órdenes de aprehensión y los operativos. Ahora, creo que este gobierno se ha puesto muy en serio la meta de combatir el huachicol fiscal. Y recordar también que en general el término del huachicol creo que se puso en la mesa en primero desde el gobierno del presidente López Obrador, porque, a ver, la corrupción en aduanas, las corrupciones entre, o los escándalos y los acuerdos entre funcionarios, empresarios, tampoco es algo nuevo. Es decir, ha habido toda una historia en este país en donde siempre se ha sabido en dónde están los focos de corrupción. La única diferencia es que ahora, afortunadamente, se están abriendo públicamente y se están combatiendo. Ahora, ha habido durante todo este año ya una serie de operativos que han manifestado la seria coordinación entre las diferentes organizaciones que tienen que ver con todo el tema de las mesas de seguridad, la fiscalía, la unidad de inteligencia, la coordinación con la secretaría, el fortalecimiento de las capacidades de todo este esquema de sistema de seguridad pública. Por ejemplo, hubo un operativo en el mes de marzo, otro en el mes de abril, después hubo el mes de junio o julio y finalmente este que ya gira las órdenes de aprehensión y finalmente puede detener a 14 personas. Sí. Para mí el mensaje de la presidenta es claro, la corrupción se va a combatir, no va a haber impunidad y también manda un mensaje importante a todas las instituciones y las estructuras de todo el Estado mexicano, que no va a haber tolerancia a actos de corrupción y si lamentablemente salen perjudicadas personas e incluso la propia institución, que nosotros hacemos aquí un paréntesis entre que habrá quienes paguen justos por pecadores. Es Estás decir, hablando de la no, Marina. Sí, por supuesto que no es toda la institución, pero el mensaje debe ser claro de que tiene que haber depuración de aquellos que estén cometiendo actos de corrupción. Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano. No funciona la narrativa de que fue el exsecretario de Marina quien hizo la denuncia de esta trama de huachicol fiscal, entre otras cosas porque si hubiera hecho la denuncia no habría nombrado a su sobrino como comandante de zona militar apenas en el 2024. Eso es un invento que se sacaron porque no quieren repetir que la denuncia viene en primera instancia de un marino que hizo una carta. Eso sí se ha salido como información, pero lo otro Que lo han querido. asesinaron, además. Hay un matadero aquí. Sí. Yo aquí, contigo, desde 2021, he venido denunciando el caso de Sergio Carmona. Correcto. A mí me decían que si estaba loco por hacer eso, porque nadie, pocos medios de comunicación, se habían querido meter al tema. Estamos hablando de la misma trama. Sergio Carmona, que fue asesinado en Monterrey, si no me equivoco, y que se le acusaba de huachicolero, también de huachicol fiscal, ¿no? Era el operador de esa red de huachicol fiscal, acreditadamente financió campañas de Morena y después del proceso electoral lo asesinaron. Del 21, ¿no? Así es. Después de asesinar a Sergio Carmona, asesinaron también a un funcionario de aduanas aquí en la Ciudad de México. Lo recordarás también. Después Sí. asesinaron al marino que denunció con esa carta de la que estamos Un hablando. contraalmirante. Y luego hemos tenido el asesinato de un delegado de la Fiscalía General de la República que también estaba indagando ese caso. Y después hemos tenido otras 2 muertes de marinos en el mismo contexto. Lo que hay a todas luces ahí es una política mafiosa a la que se está enfrentando la presidenta Sheinbaum. Tiene de dos. Por una parte, puede intentar dejar las responsabilidades en el ámbito burocrático, como se ha estado haciendo hasta ahora, digamos, de los operadores propiamente de esas aduanas, o la otra es ir a fondo. Yo digo que emprender un proceso de justicia transicional, porque no solo es eso.
¿no? Son diferentes tramas en diferentes estados de la República, para que esto no le vaya a explotar en las manos, porque afectaría a todo el Estado mexicano. Muy bien. Déjame, Damián, preguntarte, porque esto, y ayer se hablaba de esto en la mesa de tercer grado, de que viene a tirar el mito de que no hubo corrupción el año pasado, el mito, vamos a llamarlo, del pañuelito blanco, ¿no? De que cuando el presidente... Del sexenio pasado. Sí, del gobierno pasado, del sexenio pasado, cuando el presidente le preguntaban, López Obrador sacaba su pañuelito y decía que ya no había corrupción. Esto le abre una gran oportunidad a la oposición, ¿no? Este tipo de casos son los que al final del día, pues la oposición tiene que capitalizar a su favor. Así es la política en los regímenes democráticos, Damián. Sin duda me parece que el ciudadano se da cuenta de quién lo está gobernando y que lo estuvieron engañando, pero me parece que lo relevante es que ya no pase esto en México. A ver, ¿cuál era la crítica principal al último sexenio del PAN? La militarización. Es más, déjame yo mismo poner, y el señalamiento del secretario de Seguridad Pública, crimen organizado. Muy bien. ¿Cuál era la crítica al último sexenio del PRI? La corrupción. Sí, correcto. Bueno, pues llegó Morena, agarró las dos y sacó un producto, pero doble, que tiene más corrupción y tiene más militarización y tiene más ligas. O sea, está increíble. Yo sí quiero poner en dimensión y por eso hago los paralelismos, porque cuando quieren decir, es que es un tema aislado, ¡no! Es un tema enorme de corrupción que claro que destroza por completo esta idea del pañuelito blanco. O sea, nunca había pasado en México. Y yo pregunto, ¿y dónde está la lana? Porque no basta con un buque, 200 mil millones de pesos al año, Leo. Sí, no. Entonces, eso tiene que dejar un huellón por todos lados. Entonces, dicen, bueno, es que no sabían, denunció el secretario de Seguridad. Falso. 2019 en Tamaulipas se hizo denuncia por el propio gobernador en ese estado. Desde el 21, bueno, pues cambiaron. Dijeron, es que se corrompieron los de la aduana. Vamos a quitarlos, dijo el presidente López Obrador y explicó el modelo. Gente suya, ¿no? Sí. ¿No? Que estaban encargados de aduana y los quitó y dijo, va a entrar la Marina. La Marina. Para que no, pues lo que pasa es que se encargaron del negocio, pues. Llegan, lo desbordan. Hay 8 puertos señalados. O sea, no estás hablando nada más de Tamaulipas, estás hablando de Veracruz, estás hablando de Colima, estás hablando de Quintana Roo, estás hablando de Sinaloa, estás hablando de Baja, estás hablando de Baja Sur, estás hablando de Michoacán. Eso es generalizado, eso es un sistema. Y cuando lo agarras y dices, oye, espérame tantito, déjame hacer un paso para atrás. ¿Qué no también hicieron un señalamiento en Estados Unidos a la casa de bolsa del jefe de oficina del entonces presidente López Obrador? Espérame, ¿y qué no también el secretario de Gobernación del entonces presidente López Obrador, hoy coordinador de los senadores, está señalado porque resulta ser que su secretario de Seguridad Pública en Tabasco era la cabeza del crimen organizado en ese estado? Y ahora esto. No, es que está de veras desbordante. Luego, lo que está señalando mi compañero, está matando gente. Sí. Pero no ahorita. O sea, ahorita uno que fue horror, se disparó solo. Otro denunció, aparece muerto unos meses después y solo sabía la institución dónde estaba porque tenía Andaba que de reportar. vacaciones. ¿No? Otro antes de aduana, también muerto aquí en la Ciudad de México, el líder de no sé qué. Y en todo ese contexto, señalamientos directos de vínculos con el partido, porque hay señalamientos que no se nos olvide de ese personaje, líder huachicolero, de que financiaba las campañas Carmona, de Morena. ¿no? En este caso. Exactamente. Y una bitácora de vuelo no, con es Mario un tema Delgado. completamente fuera de Que lo toda ha negado proporción. Mario Delgado, por cierto. Pero, Julieta, esto les abre un flanco inevitablemente a ustedes en Morena. Pues no lo vemos ¿O no? así, porque A ver. mira, la oposición va a querer capitalizar Claro, cualquier como ustedes cosa, hubieran, ¿no? si estuvieran en esa Pero la posición. diferencia es que nosotros teníamos un proyecto alternativo de nación, no solo ocupábamos cualquier caso para intentar capitalizar al favor. Entonces, bueno, es natural, tienen Es que natural, venir claro. y hacer el Claro. escándalo, ¿no? La diferencia es que cuando había señalamientos en Pemex o en aduanas, pues no había responsables. Y la diferencia también es que aquí las investigaciones pueden salir desde el propio Estado. Antes era el Estado el que organizaba el crimen desde el interior del Estado. Y la diferencia es abismal, porque esto no es un caso como un reportaje 007 periodístico con Loret de Mola en la cámara para tratar de dar Que una por cierto, imagen Loret de sí superpolicía. lo dijo en su momento, también esto del huachicol fiscal, pero bueno. Bueno, pero no es la coalición entre el gobierno y el ente mediático para intentar dar una imagen de superpolicía. Tampoco es un caso tan lamentable como la denuncia que hace Ángeles Daguare cuando
cuando señala a García Luna y El que general, ¿no? exactamente, y que Felipe Calderón lo que hace es encarcelarlo para que no salga absolutamente nada de ahí. Y en este caso, pues las denuncias se les dio seguimiento. No es una verdad histórica como se pretendió construir para ocultar el entramado entre delincuencia organizada y gobierno. Por supuesto que no, y tampoco es un caso de alguien como el primo de Damián, Ricardo Anaya, dándose a la fuga inmediatamente cuando siente pasos en la azotea para no responder ante la justicia y solo volver cuando haya fuero. Es decir, ¿Es tu primo? tampoco, Ricardo Anaya? es su Claro que hermano. no. Ah, digo, no, pero quería, es su hermano. quería además- aclarar. pero ¿no? bueno. Nomás a ver si estoy entendiendo. Estás comparando 200,000 millones de pesos Bueno. y asesinatos con Ricardo No, Anaya. estoy diciendo que todo el nomás mecanismo para entenderte, tiene sí. muchísimas diferencias. Ahora, me da bastante gracia que Damián salga con que es el caso de corrupción más grande de la historia y el Fobaproa y la deuda terrible corrupta de Pemex. 10 Es billones decir, de deuda de ustedes, es otra cosa. y García Luna, eso a lo mejor no tenemos la capacidad de contarlo, pero sí sabemos la cantidad de muertos que dejó en todo ancho y largo del país. Aquí la gran diferencia es que es una investigación que proviene desde el Estado para bien. combatir la impunidad al interior del Estado, cosa que jamás se vio en otros gobiernos. Muy bien. Sí quería aclarar lo del primo porque dije yo a lo mejor no estaba enterado de que era hermanito. tu primo, pero Gran lo legislador. dijo El en prófugo de la tono de justicia es su broma, hermanito. digamos. Gran Es su legislador. hermanito. Sí, bueno. Gibran Ramírez, ¿cómo ves? Me Esto, parece- esto es un foie gras para ustedes, para la oposición, man. Y me parece que también es una oportunidad de Morena de reconstituirse moralmente. No les conviene negar esto. Y creo que el ejemplo que estamos viendo con Julieta de que diga que no es tan grave como lo de el general Daguajare, No dije ¿Qué que fue? no fuera tan grave, dije que no es lo mismo, Que fue que se le da encarcelado. seguimiento aquí a la denuncia. Ah, bueno, no es lo mismo porque a él lo encarcelaron y a los otros los han matado. Claramente no es lo mismo, pero no Me es lo refiero mismo. a que no es lo mismo porque la mismo para denuncia se le mal. dio seguimiento a la denuncia. No A es lo diferencia mismo de Daguare, para no se mal. le Y da cuando se le empezó seguimiento y se le a dar encarcela. Y seguimiento- aquí A sí ver. se le da seguimiento. Digo para que no ponga palabras en mi boca que no Muy bien. son también. Hay que le regresen las personas que están viendo este programa, regrésense a la participación de Julieta y juzguen ustedes lo que está sucediendo. La política mafiosa en México no es nueva. Don Fernando Escalante, mi profesor, había distinguido entre repúblicas burocráticas y repúblicas mafiosas en su libro El Principito y explicaba por qué México es una república mafiosa, digamos desde la teoría política y sin un juicio moral. Lo que se ha hecho en el gobierno pasado, sobre todo, es debilitar la incipiente parte burocrática que se generó en el periodo conocido como transición a la democracia, sobre todo con órganos constitucionales autónomos y algunos sistemas profesionales de carrera, como el judicial, por ejemplo. Desmontar esa parte y a cambio se potencializó la política mafiosa, la libertad de la clase política para gestionar los recursos y el poder. Dice él, es una venganza de la clase política contra el entramado constitucional que se había formulado. Eso es lo primero que tenemos que reconocer para reconstituir esa parte que yo creo que la sociedad mexicana tiene nuevos reflejos ante ello. Entonces, por eso veo que está ahí la oportunidad de Morena y nosotros seguiremos señalando eso, porque como dice Damián, es una cosa que está generalizada. Yo lo he denunciado sobre todo en ese caso, en el de Tamaulipas, pero también está el de Sinaloa y son la misma cosa, están conectados. Recordemos que Américo Villarreal fue el delegado de Morena para la elección de Rocha y se le ha señalado por una militante de Morena de haber financiado con recursos provenientes de Sergio Carmona la campaña de Sinaloa, que ya sabemos que operó el crimen organizado y lo han documentado así diferentes periodistas. Bueno, pues nos queda una última ronda de conclusiones en el entendido de que este caso va a dar para mucho. O sea, yo creo que vamos a tener aquí al futuro varias mesas al respecto. Pero ¿cómo concluimos, Damián Cepeda del PAN? Reitero, sin duda, sin lugar a dudas, el caso de corrupción más grande de la historia de México y es de Morena. Pero no hay nivel de comparación. Hablaban ahorita de Fobaproa, es deuda.
Fueron 500 mil millones de pesos, ¿no? En su momento, ¿verdad? Que llevan 10 billones, millones de deuda. Y estamos hablando de deuda, aquí estamos hablando de crimen organizado. No hay punto de comparación. Segundo, es el Estado. O sea, eso es lo que cambió. Es el Estado convirtiéndose en el criminal. Tercero, palabras del presidente López Obrador. No puede pasar un acto de corrupción en México si no es con el conocimiento del presidente. Bueno, pues yo hoy me apego a sus palabras, porque es impensable que existiera esto en la Secretaría de Marina, en Gobernación, gobernadores, en jefatura de oficina, y entonces no estuvieran enterados como sistema. Por favor. Cuarto, derrumba por completo el discurso de que la militarización iba a acabar con todos los males del país. No, lo que pasa es que necesitas instituciones sólidas, que tengan rendición de cuentas. ¿Qué pasó? Se empeoró porque no tiene rendición de cuentas. Se los digo a conocimiento de causa. Yo estaba en el Senado cuando llevaron a empoderar a estas personas con los nombramientos. Un día antes ponen los nombres, no quieren abrir los expedientes y así los votan. ¿A qué te refieres? Cuando les dan los cargos, tanto al Ejército como a la Marina. Ok. Los vota el Senado. No les dan ni los nombres. Un día antes les llegan con un listado, no les dan los expedientes y ahí votan todos. Yo lo he venido denunciando por mucho tiempo. Véanlo, ahí están. Y fueron empoderados en el sexenio de López Obrador, estos personajes. Entonces, no, traemos un problema institucional. El problema es que no querían cambiar las cosas. Ya lo he dicho yo antes, querían sentarse en la silla. Lo que está podrido hoy es el sistema. Qué bueno que la presidenta Sheinbaum lo está investigando. Yo creo que tiene que ver, sí, con voluntad, pero también con la presión de investigación, porque este tema también cruza fronteras, ¿eh? Está investigado también en Estados Unidos y demás. Pero a mí me da gusto que siga por ahí, no más que no frene el asunto y que vaya por toda la red. En eso cuenta con nosotros, ahí estamos para ayudar, porque pareciera hoy que vemos una división en Morena, entre quienes protegieron lo que se hizo el sexenio anterior de gobierno de Morena, de corrupción y de ligas con crimen organizado, y quienes quieren hacer las cosas distintas. Hay que ir por este camino. Finalmente, esto no va a cambiar hasta que cambiemos el sistema. Necesitamos impulsar verdaderos esquemas de rendición de cuentas que incluyan que el gobierno sea una caja de cristal, todo transparente, para que se le pueda dar seguimiento a cualquier movimiento y que este tipo de corrupción de 200 mil millones de pesos al año y de asesinatos de los testigos que lo están denunciando no suceda en México. Lo que es increíble, por cierto, hablando de cajas de cristal, es lo que se ha dado a conocer del famoso Capitán Sol, que tenía un salario como capitán retirado de creo que 25 mil pesos. 18,000 creo. O 18 mil pesos, y que pues dejó no sé cuántos millones de pesos en los casinos y en los hipódromos. Y a pesar de que los hipódromos y los casinos dieron cuenta a la unidad de inteligencia financiera, pues no le hicieron nada, ¿no? ¿Cómo es posible? Si ahí estaba, ¿no? La caja transparente y no pasó nada. Pero bueno, una última conclusión, perdón, Mira, Julieta. No te preocupes. Mira, yo concluiría Moreno. que, al contrario, este tipo de casos fortalecen la institución, porque Sí. si una institución es capaz de identificar casos de corrupción, llevarlos... la Marina. Sí, por supuesto, llevarlos ante la justicia, dar denuncias y procesar a sus propios miembros, independientemente de la circunstancia o de la percepción al exterior, que, insisto, nosotros mantenemos el reconocimiento a la Marina, pues es digno de que se fortalezca la propia institución para que, a su vez, todos aquellos que hayan estado tentados, pues se la piensen dos veces. Ujú. No podemos asegurar que funcionarios sin ética no se corrompan, definitivamente, pero sí podemos asegurarnos de que encuentren sanciones a estos actos de corrupción. Y mira, por otro lado, diría también que se contradicen bastante con su retórica de la militarización, porque uno de los argumentos que tanto daban en contra de la militarización es que después no habría mecanismos para investigar a quienes fueran responsables del ámbito militar. Y en este caso estamos viendo cómo tanto la Marina y el Ejército pues están sometiendo a autoridades civiles, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía de la República. Y por otro lado, también destacaría que esto no vendrá totalmente aislado, es decir, la presidenta está tomando cartas en el asunto de forma interesante. Por ejemplo, en primer lugar, todo el esquema de seguridad que se tiene ahora no se tenía, por ejemplo,
en el sexenio de Peña Nieto. Es más, lo que era la Policía Federal, que se había ya desaparecido, había terminado en una Secretaría de Gobernación al mando de Osorio Chong, es decir, no había ni siquiera Secretaría de Seguridad. Ahora hay una Secretaría de Seguridad, mesas de seguridad, coordinación, inteligencia financiera, inteligencia policíaca, que está demostrando ahora mejoras y que definitivamente está dando resultados. Y vendrá esto acompañado también de iniciativas, es decir, este caso vendrá acompañado de iniciativas, por ejemplo, que fortalezcan las aduanas. A ver, actualmente ha resultado que los agentes aduanales no tienen responsabilidad como tal en caso de que resulte que lo que se importa o exporta no es lo que esté formalmente declarado. Ahora vendrá un proceso en el que los agentes aduanales van a tener una responsabilidad muy específica, y esto también muestra de que ante estas circunstancias se tienen que tomar las medidas para que haya garantía de no repetición y sobre todo el mensaje de que no habrá impunidad. Está diciendo Julieta Gibran que están limpiando la casa, ¿no? Sí, se tiene que limpiar la casa y se tiene que depurar lo que haya que depurar adelante. Eso es lo ideal. Gibran, una última conclusión. Sí, se tiene que hacer eso. Nada más que fue la conexión Tamaulipas-Sinaloa la que hizo que al gobierno de los Estados Unidos le empezara a importar el huachicol fiscal cuando se dieron cuenta de que había ahí una relación entre la economía del fentanilo y la economía del huachicol fiscal. Lo que es importante es que se toque al estamento político que generó este mecanismo de protección. Claro que los más altos niveles sabían lo que estaba sucediendo. Tú no tienes duda. No tengo ninguna duda. O sea, ¿los altos niveles incluye al presidente López Obrador? Incluye al presidente López Obrador. La secretaria Irma Heréndira Sandoval quiso ejercer su labor de control sobre la Marina y sobre el Ejército. Cierto. Y ellos se negaron por razones de seguridad nacional y convencieron al presidente López Obrador de que así fuera. La secretaria Irma Heréndira también quiso hacer su trabajo con la Secretaría de Bienestar y su operación electoral ilegal. Y ya sabemos qué suerte corrió. Terminó fuera del sexenio, regresando a su cubículo en el Instituto de Investigaciones Sociales. Así que esto de que las instituciones estén funcionando es falso, sobre todo porque el propio Ejército y la Marina no realizaron ningún proceso en el sexenio pasado y tampoco en este, que es que tienen que entrar después de la presión de los Estados Unidos, estas instituciones civiles y también, digámoslo, con el respaldo de los Estados Unidos. Aquí lo que tenemos es una oportunidad para pelearnos o para reconciliarnos. Pelearnos más o reconciliarnos. ¿A quién te refieres? ¿Con quién? Entre mexicanos. Ah, ok. Si hay una fuerza política que ahora es mayoritaria, que va a defender abiertamente a la República y a la política mafiosa, a la política criminal, pues eso va a ser un enfrentamiento. Si hay un proceso de verdad y de justicia que ayude a limpiar la casa en todos lados, en todos los partidos políticos, en todos los órdenes de gobierno, si hay ese proceso de justicia transicional, la sociedad mexicana podría ir cerrando el capítulo de la violencia, de la guerra, de la política mafiosa de distintos partidos y caminar hacia adelante a un desarrollo pluralista, democrático, constitucional. Pues bueno, ahí está. Les agradezco mucho, muy interesante pues todos los debates que se dan en torno a este caso. Yo supongo que vamos a estar regresando. No, bueno, va para largo esto, la verdad. Va a dar, yo creo, mucho de qué hablar, pero por lo pronto muchas gracias, Gibran, Damián, Julieta. Gracias, Leo. Muchas gracias. Gracias, Leo. Hacemos una breve pausa y voy a platicar con Marco Fernández de cómo viene el presupuesto para la educación. Usted sabe que aquí en Es la Hora de Opinar nos importa mucho este tema de la educación. La pregunta es cuánto dinero le va a meter y en dónde el gobierno de la presidenta Sheinbaum al tema educativo. Regresamos en un momento más.